Hijo de Hombre, ¿pueden estos huesos secos vivir otra vez? ¿Vivir otra vez? Bienvenidos al programa Conexión Reino, que está aquí para todos ustedes, para ser de bendición en este día y todos los días, ¿verdad? Conforme ustedes entren a este programa y puedan verlo. Este programa ha sido levantado para enseñar al pueblo de Dios cómo servir a un Dios poderoso, a un Padre, porque Él es un Padre. Y a mí siempre me gusta decir, ¿verdad? Radio Conexión Reino, uniendo los vientos espirituales del norte, sur, este y oeste, para soplar sobre los hijos de Dios la frescura de su Espíritu Santo. Y así ha dicho el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Bienvenidos. Sonido de tropas se listan para batallar. Oigo a Judá reunirse, su alma es solo alabar. Oh, vivir otra vez aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez aquellos que duermen, los que no viven, vivir. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Oh, subir. Oigo la voz del vigía desde su torre anunciar: despertad al resto de Sion, a todo Israel salvación. Vivid otra vez aquellos que duermen, los que no viven, vivid otra vez aquellos que duermen.
Que tu voluntad se haga, así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido esté. Y pues bueno, en este día vamos a tratar un tema que creo es bien importante para todos nosotros, en vistas del taller de guerra espiritual que estoy efectuando aquí en la librería Vida Nueva. Y uno de los puntos que quiero tratar es precisamente hablar sobre la identidad. Porque creo que es una de las cosas con las cuales Dios lidió conmigo para encauzarme, creo yo, ¿verdad? Y dejar de verme como otros me veían y empezar a verme como Dios me ve. Hace unas semanas compramos comida en un restaurante, ¿verdad? Y nos dieron una bolsa. Y en esa bolsa, me gusta leerla porque imprimen cosas, imprimen composiciones, imprimen cosas chistosas, ¿no? Entonces, me llamó la atención que en esa bolsa que nos dieron está impresa una composición que hizo una famosa escritora que se llama Laura Esquivel. Ella hizo una composición y pues yo la empecé a leer, ¿no? Me llamó la atención y al leerla me tocó mucho mi corazón porque ella hablaba del hecho de que ella es madre, es hermana, es escritora, es licenciada, es esposa. Y otro de sus nombres, ¿verdad? O de sus títulos, pues es que, o de su identidad, es que ella también es hija. Pero ella decía, ¿verdad? Pues yo me imagino que ella no conoce de Dios, que ella, o no conoce de Jesucristo más bien, corrigiendo. Y ella decía que desde que murieron sus padres, jamás se le había vuelto a llamar hija. Y que ella anhelaba, ¿verdad? Extrañaba esa palabra en su vida. Entonces, ella, pues lo que es el entendimiento de la razón, ¿verdad? Ella decía que eso se había terminado el día que sus padres habían fallecido. Entonces, cuando yo leía eso, a mí me tocó mi corazón, obviamente yo sentí mucha compasión por ella y yo oré y le dije, Señor, que ella te conozca porque tú eres nuestro Padre eterno. Entonces yo me alegré por mí, me alegré, ¿verdad? Porque aunque mis padres muriesen hoy, yo tengo a un Padre eterno y ese Padre eterno jamás muere. Y Él me ve a mí para siempre como su hija. Entonces yo decía, papá, tú me dices hija. Y yo no tengo temor, Padre, de que tú mueras, porque tú eres eterno. Y yo te bendigo, Señor, gracias por haberme dado el mayor título que puede uno recibir en tu reino, que es el ser llamado hijos e hijas de Dios. Entonces, fíjense cómo en el mundo hay una gran necesidad de identidad. Sí, todos sabemos, ¿verdad? Sobre todo las personas que ya hemos pasado por esas etapas, sabemos que en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Sobre todo, vienen estas crisis de identidad tan fuertes que definen obviamente el resto de tu manera de actuar, ¿no? Entonces, sabemos, ¿verdad? Por experiencia lo sé, que durante la adolescencia uno empieza a cuestionarse todas las cosas, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Y si tú no tienes ese fundamento, lo que es la fe, ¿verdad? En Dios, no te estoy hablando de la religión, te estoy hablando de una relación con Dios. Desafortunadamente todas estas corrientes del mundo, ¿verdad? No, nos pueden apresar. Entonces, yo sí me cuestionaba, recuerdo, yo me cuestionaba quién soy, para qué estoy aquí. Yo me negaba a creer, ¿verdad? Que yo simplemente estaba en este mundo para sufrir o para cuidar un montón de niños o para no hacer nada de mi vida, para casarme con un hombre que al final me iba me hubiese abusado. Y así pensaba yo, ¿no? En aquel tiempo yo me cuestionaba. Yo era todavía adolescente, obviamente, tenía alrededor de unos 15 años y yo me preguntaba todo eso.
Entonces, yo ahora sé, ¿verdad? Reconozco la misericordia y la gracia de Dios sobre mi vida, que me libró de destruirme a mí misma, me libró de caer en las garras, ¿verdad? De la destrucción y en las garras, obviamente, de todos estos elementos que se alinearon un de repente para, pues yo sé que si yo hubiera entrado a esas puertas falsas, mi vida hubiera sido terrible y mi vida hubiera sido un fracaso, yo creo ya no estaría viva. Así sencillamente se los pongo. Pero Dios fue bueno, siempre es bueno y es para siempre bueno. Y Él tenía y tiene un propósito para ti y para mí. Entonces Él, te vuelvo a repetir en su misericordia, me arrancó de esas cosas y me trajo a este país para que yo le conociera, para que yo tuviera un encuentro con su amor, para recibir su Espíritu Santo. No me quedé aquí el resto de mis días, sino que me regresé a México después de casi un año. Regresé a México y allá continué, ¿verdad? En mi caminar, terminé mis estudios y luego regresé nuevamente a este país después, pero para casarme, ¿verdad? Y ahora que lo pienso, pues regresé a este país 10 años después para casarme. Y yo le pedí al Señor, quiero volver legalmente a este país y Él me lo dio. Pude volver legalmente y me dio a mi esposo, me dio a mi familia, me dio a mis hijos. Y quiero decirte que sobre todo, ¿verdad? Hubo un tiempo, ¿verdad? Obviamente en mi vida, en el que hubo toda esta reprogramación, porque sí tenemos que ser reprogramados. Es como que cuando nacimos nos pusieron un chip, ¿verdad? Y cuando lo metemos a la maquinita lo que sale es la identidad. Eres fulano de tal, de la familia fulana, naciste en tal lugar y tantas cosas, no estudiaste tal cosa. Esta es tu familia, esto es lo que te gusta, esto es lo que te... Pero quiero decirte que ahora yo entiendo, ¿no? Que el querer vivir como el mundo lo dicta nos estigmatiza, nos pone un sello ahí de propiedad de alguna manera. Entonces, cuando yo empecé a entender mi identidad en Dios, fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Fue cuando de repente aquello que me afectaba dejó de importarme. Hubo un cambio en mi vida, hubo una transformación tremenda y les voy a platicar cómo sucedió. Un día vino una persona y esta persona pues destapó se puede decir una lata de gusanitos, ¿verdad? Y me empezó a aventar así, sin ninguna consideración, comentarios que se habían hecho sobre mí de parte de otras personas. Y ella, ¿verdad? Que era una persona en la que yo confiaba con todo mi corazón, yo amaba muchísimo. Yo más que nada, yo la veía como una amiga. Y ella vino, ¿verdad? Y me aventó toda esta basura. Y tan tranquila me decía, ¿verdad? Que algunas personas, cómo se expresaban de mí, decían que se alegraban de mi desventura, se alegraban de mis problemas, se alegraban de que estuviera sola y que yo merecía estar sola. Entonces, fíjense cómo el enemigo trabaja, ¿verdad? Que ese día me cayeron de peso esas palabras. En aquel tiempo yo todavía no sabía quién era en Dios, porque si me lo hacen ahora, de veras, ya mero, ¿no? Ya mero me conmueve. Pero ese día, porque yo no sabía quién era en Dios, yo sabía que Dios me amaba, yo lo amaba también muchísimo, pero no entendía esa identidad de hija. Entonces, cuando yo escucho toda esta basura de parte de esta persona, me afectó muchísimo, de manera que cuando esta persona sale de mi casa, yo inmediatamente caí en una profunda depresión. Y yo empecé a llorar, porque yo me creí toda esa basura. Y esa fue, pero fíjense, o sea, ahora lo pienso y digo, Señor, gracias, que sabes que esta persona de alguna manera empujó un botoncito por allí en mi interior que al parecer, ¿verdad? En apariencia me había lanzado al precipicio de la destrucción, de la depresión.
Mas, sin embargo, pensándolo bien, realmente esa persona me empujó al lago cenagoso de la desesperación, pero fue en ese preciso momento que Dios me permitió oír su voz por primera vez. Y yo escuché una voz externa, ¿ok? Externa, no nació en mi pensamiento, no surgió de dentro de mí, esta fue externa. Y esa voz me dijo, tú eres mi hija preciosa. Y me lo dijo en inglés. Pero la falta de entrenamiento, la falta de entendimiento, la falta de tantas cosas, porque ¿sabes qué? Yo vivía conformada yendo de servicio en servicio, de culto en culto, de ir de prédica en prédica, pero realmente no se me entrenaba para escuchar a Dios. Entonces, en muchas iglesias podemos estar haciendo cosas bien piadosas, pero quiero decirte, si no te están entrenando para escuchar la voz de Dios, para entender la voz de Dios, para qué hacer con esa voz que empiezas a escuchar, ahí está fallando la iglesia, porque la iglesia es un regalo para el cuerpo de Cristo. O sea, en sí, perdón, voy a recapitular. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tú sabes que el cuerpo, un cuerpo, si se queda inmóvil, se queda como el mueble, se va a atrofiar. El cuerpo ha sido llamado para activar, para accionar, para hacer. Al cuerpo de Cristo se le dieron 5 elementos, 5 pilares, que son los 5 ministerios. Y esos 5 ministerios fueron dados al cuerpo de Cristo para edificarlo, para perfeccionar a los santos, dice la palabra. Entonces, te vuelvo a repetir, si estás en una iglesia, a lo mejor con muchos programas y todo eso, pero no te están entrenando, ahí hay una falla. Es tiempo de que empieces a buscar, decirle, Señor, háblales, que empiecen a entrenarnos, Padre, para conocer nosotros tu voz, Señor, saberla distinguir de entre otras voces y hacer tu voluntad. Entonces, fíjense que, les vuelvo a repetir, ese día yo escuché la voz de Dios. Y su voz, ¿verdad? Me dijo, eres mi hija preciosa. Y yo no lo registré. Yo no, como que yo no me abría a eso, ¿me entiendes? Yo simplemente lo escuché. Y lo escuché vívidamente. Y seguí llorando. Seguí llorando, seguí llorando. Y volví a escuchar la misma voz que me dijo, tú eres mi hija preciosa. Entonces, nuevamente, yo no pensé nada de esa voz, ni siquiera la medité. Nada, nada, nada. Yo lo dejé ahí, en el aire. Entonces, fíjate que efectivamente caí en la depresión, se me fue el hambre, porque eso hace la depresión, se te va el hambre, se te va el ánimo. Y yo simplemente quería estar acostada, y yo estaba embarazada de mi primer hijo, y yo me la pasé acostada, no quería comer, no tenía hambre. Era como que yo estaba ensimismada, ¿me entienden? En esa basura que me habían aventado. Entonces, cuando volvió mi esposo, después de algunos días, volvió de su entrenamiento del trabajo. Y él llegó y me encontró ahí tirada en la cama. Él llegó y me acuerdo que me dijo, ¿qué tienes? Y yo simplemente con las lágrimas, ¿verdad?, en los ojos, yo simplemente le dije, ¿sabes qué? Ora por mí. Fue todo lo que le dije, ora por mí. Y él se recostó junto a mí y empezamos a orar en lenguas, lo recuerdo muy bien. Entonces yo estaba ahí acostada y en medio de esa oración escuché la voz de Dios nuevamente que me dijo, tú eres mi hija preciosa. Ahí fue donde ya me cayó el 20, porque yo estaba escuchando la misma voz, con el mismo tono, con las mismas palabras que yo había escuchado ese día que esa depresión entró en mi vida. Entonces ahí algo, ¿verdad? Algo me alertó de que esta no eres tú, esto no te lo estás inventando, esta es la voz de Dios. Entonces yo entablé comunicación, entablé un diálogo con esa voz. Y yo le dije, fíjense, porque la depresión estaba utilizando 2 elementos aquí para mantener su lugar dentro de mí. Y lo que esa voz me puso a pensar, fíjense bien, ayer lo estaba meditando porque he estado pensando en estas cosas, ¿verdad? Porque obviamente pues viene ya en miras, ¿verdad?, a prepararnos para el taller.
de guerra espiritual. Y fíjense que esa depresión estaba usando dos elementos. Estaba usando mi falta de identidad. Estaba usando el basar yo mi identidad en lo que los demás pensaban de mí. Y también estaba basando esa mentira de la depresión con el hecho de que yo me sentía sola, porque mis hermanos, mis padres, mis amistades más allegadas estaban todos en México. Entonces, se me venía esto a la mente: tú estás sola, a nadie le importas. Y entonces yo usé esos dos argumentos y cuando yo ya entendí, ¿verdad?, que esa era la voz de Dios que me estaba hablando, yo seguía hablando en lenguas, pero en mi mente yo formulé una pregunta. Y yo le dije, o más bien no fue una pregunta, esta fue una afirmación. Yo le dije: yo no merezco este bebé que me has dado. Y escuché nuevamente rapidísimo la voz de Dios que me dijo: Él es mi bendición para ti. Ahí me enteré que yo estaba esperando un bebé varón y que ese bebé toda su vida será una bendición para mi vida. Entonces, ese argumento, ¿verdad?, que fíjense, también se estaba levantando en contra de la vida de mi bebé, al yo rechazarlo, al yo decir, no merezco esta vida en mi vientre. Al decirme el Señor la verdad, o sea, Él me dijo: Él es mi bendición, los hijos son bendición. Los hijos son una bendición. Muchos los ven como un dolor de cabeza, los ven como algo que será como un inconveniente, ¿verdad? A veces el enemigo nos ataca y nos mete ideas en la cabeza: este embarazo es inconveniente y corre, le ve a abortar. Porque aquí se usa eso de que puedes desechar a los bebés como si fueran, qué sé yo, pedacitos de plástico. Es algo tan terrible, tan horrible de veras lo que se le hacen a los bebés durante los abortos. A mí me quebranta mucho mi corazón y yo sé a muchas personas también. Pero es un acto cobarde, la verdad. Yo pienso que ir a hacerse un aborto es algo tan cobarde, porque estás matando a una vida, a una personita que no tiene voz, que no tiene derechos, porque se los han robado. Entonces, bueno, volviendo a mi punto, te vuelvo a repetir: el enemigo no solamente se había levantado contra mí, sino que también se había levantado contra la vida de mi bebé. Y yo estaba renegando por esa vida hermosa que Dios había puesto dentro de mí. ¿Y por qué? Porque esa basura que la gente pensaba de mí me estaba afectando hasta ese punto. Porque se me había dicho, ¿verdad? Me lo repitió esta señora: no mereces, se dice que no mereces ser feliz, se dice que tú mereces pagar todo el daño que has hecho, mereces sufrir, mereces estar solas. Así me lo dijo. Y yo me lo creí todo. ¿Por qué? Porque yo estaba basando mi identidad, te vuelvo a repetir, en la manera en la que los demás me estaban mirando. Y las demás personas me estaban mirando desde mi pasado. Esas personas se quedaron estacionadas en 10 años atrás. Y esas personas no vieron la obra de Dios en mí porque sus corazones estaban endurecidos. Esas personas no pudieron ver el poder de Dios para transformarme. Y fueron elementos de Satanás para pretender destruirme en ese momento de vulnerabilidad. Entonces, el otro argumento que yo le dije al Señor, cuando Él me dijo: Él es mi bendición para ti, yo tuve paz en mi corazón. Y dejé de andar ahí repitiendo, ¿verdad? No merezco este bebé, no merezco este bebé. Dejé de andarlo repitiendo. Ese día se terminó para siempre ese argumento. Y luego el otro argumento: me siento sola. El Señor, ¿sabes cómo me respondió a ese argumento? Me dijo: yo estoy contigo. Y cuando yo acepté esa verdad, porque la verdad nos hace libres. Cuando yo acepté que mi bebé es su bendición para mí,
Y cuando yo acepté que no estoy sola, que Él está conmigo, siempre está conmigo, eso vino y derribó completamente los castillos de ataque que el enemigo había construido, destruyó esas palabras soeces, esas palabras llenas de odio y de muerte, y yo fui liberada del espíritu de depresión. Y empecé a sonreír, empecé a reírme, empecé a gozarme, a darle gracias a Dios por la vida de mi hijo, por la vida de mi esposo, por la vida que ahora tenía. Quizá no tenía todo lo que yo quería porque estábamos pasando tiempos bien difíciles. Pero, ¿sabes? Yo tengo lo más preciado es la presencia de Dios. Y te vuelvo a repetir, en ese momento en el que pudiera parecer que era lo único que me faltaba, era que se abriera la tierra y me tragara. Es el momento que Dios eligió para abrirme su corazón y dejarme oír su voz. Y hablarme directamente a mi vida, sus verdades que me vinieron a liberar. Y quiero decirte que me sanó mi corazón. Pero cuando yo entendí que mi identidad no se basaba en lo que los demás pensaran de mí. ¿Sabes por qué? Porque los demás siempre van a querer verte. Oh, tú vienes de allá, entonces piensas así, así, así. Ah, tú eres de esta familia, entonces tú eres así, así, así. Ah, tú vas a la iglesia fulana, entonces tú eres así, así, así. Y quieren estigmatizarnos, quieren meternos en sus cajitas, ¿verdad? De que ya se figuraron quién eres, ya saben quién eres, ya saben cómo piensas. Y ¿sabes qué? No es la norma. No podemos estar haciendo eso con la gente, porque no todos somos iguales. Entonces, yo empecé a ponerme esto en mi corazón, que yo tengo un padre, que Él me ama y que yo soy su hija preciosa. Él al decirme preciosa, ¿sabes? Yo pienso en las joyas tan preciosas, o sea, cada joya es única, cada joya tiene su brillo particular, cada joya tiene sus propiedades. Cuando pienso en los rubíes, las esmeraldas, los diamantes, tan hermosas que son esas piedras, sus colores propios, no hay ninguna igual. Cuando empiezan a tallarlos, ¿verdad?, a sacarles el brillo, no hay ninguna igual. Cada una tiene lo suyo, son únicas, piezas únicas cuando están ya talladas, formadas. Entonces, de esa manera, Dios trabaja con nosotros. Y tú y yo somos preciosos para Él. Y Él nos trata así, somos individuales. Él no nos trata como más del montón. Cada uno, Él pone especial cuidado en cada uno de nosotros para formarnos, para forjarnos de acuerdo a su corazón. Entonces, lo más precioso de esto es que somos sus hijos. Es que esa es nuestra identidad. Cuando hemos conocido a Cristo, se nos da un título, amados. Y ese título es hijo o hija de Dios. Vuelvo en un segundo. Él sigue siendo rey. El Ministerio Transformando Mujeres te invita cada último sábado del mes a su conferencia mensual a las 12 del mediodía en la librería cristiana Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago. Te invitamos sábado 7 de noviembre a las 12 del mediodía al taller de guerra espiritual con la profeta Patricia Robinson. Habrá alabanza y enseñanza
y ministración de la palabra se llevará a cabo en la librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en la ciudad de Chicago con el teléfono 773-481-2554. Te esperamos sábado 7 de noviembre a las 12 del mediodía en el taller de guerra espiritual con la profeta Patricia Robinson en librería Vida Nueva, totalmente gratis. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por continuar con esta programación, ¿verdad? Conexión Reino aquí desde la cabina de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Esperando ser de bendición. Muchísimas gracias por permitirme entrar a tu hogar, a tu aparato móvil, a donde quiera que estés escuchando esto, a todas partes del mundo. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a continuar con el tema. Precisamente estoy hablando sobre la identidad en esta segunda parte del programa. Y bueno, voy a continuar. Estaba yo hablándoles, ¿verdad? Precisamente de cómo el ser hijo o hija debe de caer bien adentro de nosotros y entenderlo de verdad, aceptarlo como la absoluta verdad. Fíjense, quiero usar aquí, en este segmento, quiero usar el ejemplo de Saúl, porque Saúl fue un hombre que no logró, fíjense bien, no logró verse como Dios lo veía. Cuando uno lee la vida de Saúl, o los poquitos detalles que se dan de él cuando Israel pide un rey. Israel es el que escogió a Saúl. Saúl, dice aquí, era el hombre más apuesto en Israel. O sea, era el más guapísimo de Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. O sea que era altísimo, ¿no? Entonces, en un promedio yo he conocido varones israelitas y pues tienen una altura promedio, pero imagínense que pues este Saúl era más alto que todos ellos, ¿no? Entonces, él era hijo de Abiel, de la tribu de Benjamín. Este varón Abiel era un hombre rico e influyente, o sea que tenía la posición social, tenía, por así decirlo, el carisma, tenía la presentación física y tenía bueno, la altura y la postura, ¿no? Pero el problema, él tuvo un problema. Saúl teniendo todo eso, el Señor le llama, obviamente, y Samuel lo unge como rey. Entonces, a Saúl se le equipó, ¿sí? Saúl fue equipado, ¿sabes con qué? Con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios entró en él. Acordémonos que él vivió en ese tiempo en el que no estaba aún derramado el Espíritu Santo. Cuando a Joel se le da esa profecía, ¿verdad? Joel la escribe y declara que vendrían tiempos, ¿verdad?, en los que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne y que de manera que los jóvenes los jóvenes tendrían visiones y los ancianos soñarían sueños. Entonces, ¿para qué? Para que todo mundo conozca de Dios. Entonces, Saúl recibió el Espíritu de Dios. Saúl fue conectado con Dios porque fue levantado como rey de Israel. Pero el problema de Saúl fue que no logró conectar la presencia de Dios con su identidad. Y él siguió conectado con su identidad vieja, con la identidad del viejo hombre. Entonces a él le pesaba, ¿verdad? Quizá le pesaba mucho ser el más apuesto de Israel. O sea, él tenía que dar una ¿cómo se llama? Como una apariencia, sí, tenía que mantener una apariencia. Soy guapo, vengo de una familia prominente,
por lo tanto, puedo yo hacer las cosas bien, pero por dentro él era un batallar tremendo dentro de él. Batallaba bastante con sus pensamientos, con su inseguridad. La inseguridad venía de su incapacidad de verse como Dios lo veía. Y yo quiero decirte, desde el momento en que él le da su espíritu, él deposita su espíritu en Saúl. Hombre, caray, eso, bueno, yo pienso, ¿verdad? Para mí, eso nos debe de bastar para decir, Señor, soy tu hijo. Me has dado, Señor, tu espíritu. Es que sí, amados, cuando recibes el Espíritu Santo, no estás recibiendo el espíritu de yo no sé quién, hombre. Estamos recibiendo el espíritu del Dios Padre eterno en nosotros. Y es una cosa maravillosa, querido Señor. Ahí es donde uno sabe, ¿verdad? Dios es real, porque uno lo percibe, uno lo siente. Cuando yo le pedí al Señor, digo, dame tu Espíritu Santo, aleluya, ¿sabes? Nunca olvidaré ese día, su presencia. El sentir la gloria de su presencia en mí, en mi ser. Ay, Dios amado, de verdad eso cambia nuestra vida. Quizá quiero alentarte, porque luego uno les dice cosas y ustedes han de pensar que esto es bien fácil y no lo logran y se frustran o se están ahí dando de patadas ustedes solos. Quiero decirte que ese es un proceso. Es un proceso. David, sí, porque te digo David, porque David fue el que vino a suplir a Saúl en su posición de rey. David, piensan algunos historiadores, ¿verdad? Estudiosos de la palabra, que puede ser que David haya sido producto de una relación extramarital de su padre. Y que por eso a David, ¿verdad? Se le trataba con mucha diferencia, porque mientras que todos sus hermanos mayores estaban ahí en casa, ¿verdad? A él se lo mandaban a cuidar los rebaños de su padre. Así que ese niño, ese jovencito, se la vivía en el cerro con los animalitos. Y fue allí, ¿verdad? Fíjense cómo me llama la atención a mí que David no estuvo entremetido allí con las cosas religiosas. No estuvo entremetido allí con las problemáticas sociales, con qué sé yo, ¿no? Las problemáticas familiares, sino que él estaba apartado, cuidando de un rebaño, al que yo me imagino les hablaba, quizás hasta les echaba sus buenas profecías a los animalitos del campo, porque allá estaba solo, obviamente. El Espíritu de Dios estaba ahí con él. Entonces, cuando Saúl es quitado, y ahorita vamos a leer cuando viene ese episodio tremendo, cuando él fue quitado, se trae a David, ¿verdad? Claro que David no ocupó el reino inmediatamente, porque sabemos que él tenía que pasar un proceso de quebrantamiento, también un proceso de formación. Perdón. Entonces, él tuvo que ser procesado nuevamente, te lo digo, sufrió persecución de manos de Saúl. Saúl se enardeció, se llenó de odio y de celos contra David y quería matarlo, acordémonos. Entonces, Saúl se empeñó en algo, y esa fue en mantener su imagen delante de la gente, ¿no? Porque, te vuelvo a repetir, era tan, pero tan inseguro, que su única intención o su único empeño no fue en traer la presencia de Dios, el arca de la alianza, nuevamente de regreso a Israel. A él lo que le importaba era que el pueblo estuviera contento con él, con lo que él estaba haciendo, que le dieran su voto de popularidad, su aprobación, y todo lo demás le valía un comino. Por lo tanto, con eso entendemos que la presencia de Dios no era su prioridad. Entonces, se le da una orden, y esto yo lo veo como la prueba del millón. Se le da una prueba más a Saúl. Se le ordena que vaya y destruya totalmente a los amalecitas. Esta tribu de los amalecitas era una tribu que había atacado a los de Israel en el tiempo aquel cuando Dios los sacó de Egipto. Los amalecitas, para que entendamos quiénes eran como los ISIS de hoy, los Al-Qaedas de hoy, grupos terroristas terribles
que hacían atrocidades para asesinar a la gente, para despojarla de sus pertenencias, de sus riquezas. Era una tribu terrible, tremenda. Entonces había ahí un ajuste de cuentas pendiente. Y el Señor le ordena a Saúl como el príncipe de Israel, ¿no? Como el rey de Israel. Le ordena que vaya y destruya todo aquello. Más sin embargo, si tú lees en 1 Samuel 15, Saúl no lo hizo. Saúl le perdona la vida al rey Agag de los amalecitas. Y no solo eso, se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, con todo se quedaron, con todo lo que les gustó. Solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Y no solamente lo hizo él, lo hicieron todos los que estaban con él. Entonces, el Señor manda a Samuel. Y Samuel tiene este intercambio de palabras. Y le dice Samuel a Saúl, porque Saúl lo saluda con mucha alegría. Saúl amaba mucho a Samuel y Samuel también a Saúl. Y él le dice a Saúl, que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Y ahí ya estaba mentiroso Saúl. Y luego dice, entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Dijo Samuel. Y le contesta Saúl, es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Y todo está mentiroso porque aquí no dijo que le habría librado la vida a Agag. Luego dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Y le dice Saúl, ¿qué dijo? ¿Qué te dijo? Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima. Aquí le está hablando Samuel a Saúl. Aunque tú, Saúl, te tengas en poca estima. Aunque tú, Saúl, tu autoestima está hasta por los suelos. Tu inseguridad te consume. Y tú no sabes realmente quién eres tú. Eso es lo que le está diciendo en estas pocas palabras. Le dice, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió. Y quiero que entiendan esto. El ungir a alguien, más que un ritual, esto tiene que ver con una presencia, una persona que entra en ti y en mí, y ese es Dios que entra en nosotros, su espíritu que entra en nosotros. Entonces él le dice, el Señor te ungió, el Señor puso su presencia, Saúl, en ti como rey de Israel, ¿ok? Y luego dice, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Entonces Saúl le insiste, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Aquí ya habla lo del rey, ¿ok? Entonces, mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. O sea, Saúl estaba encubriendo su pecado. Y le dice Samuel, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, le dice Samuel, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Aquí estaba hablando obediencia y sumisión. Y la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y ahí Saúl le confiesa, es verdad, es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo. Y por eso hice lo que ellos me pidieron.
El problema de la inseguridad es que tú te ves siempre a través del filtro de la aprobación de la gente. Y quiero decirte que es bonito cuando la gente nos aprueba, nos aplaude, nos apoya y todo lo que quieras. Pero si tú vas a vivir de eso, si tú vas a hacer de eso tu modus vivendi, o lo que te va a mover, lo que te va a movilizar es complacer a los demás y olvidarte de lo que Dios te ha encomendado o ordenado que hagas, y no porque Él sea un patrón, sino porque Él es un padre y sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces quiero decirte que vas a vivir tu vida de tumbo en tumbo y de fracaso en fracaso. Saúl, te lo vuelvo a repetir, Saúl no logró verse como Dios lo veía. Cuando Samuel le dice, ¿qué no te ungió Jehová como el rey de Israel? ¿Qué no te ha puesto como por jefe de las tribus de Israel? O sea, era como, mira, Saúl, aunque tú no puedes verte más de lo que tú crees que eres, debería de haberte bastado con el hecho de que Dios te puso en un lugar que solamente Él te pudo haber puesto. Él te ungió, Él te selló con su presencia, o sea, Él te llamó y te estableció para esto. ¿Qué no te bastaba? Y a Saúl obviamente no, eso no le bastó. Él quería el paquete completo, quería también la aprobación de la gente. Y quiero decirte que cuando a mí me pasó lo que te platiqué, yo bien hubiera podido empeñarme en agradar a estas personas, en habérmelas ganado otra vez con lágrimas, con castigo, qué sé yo, ¿no? Porque donde hay temor, amados, uno espera castigo. Pero ¿sabes qué bueno? Que no salí corriendo detrás de esta persona a buscar a las demás, sino que yo simplemente decidí, ok, si no soy amada, si no soy bien recibida, si no me honran, porque cuando me veían trataban de humillarme y de atacarme, yo dije, bueno, entonces no tengo nada que hacer ahí. Y yo quiero decirte que yo decidí cortar con esas personas. Hay unos círculos de intimidad. Miren, aquí en la librería Vida Nueva, el pastor Gregorio tiene un libro que se llama Manteniendo tu amor encendido. Y ese libro es de Danny Silk. Y ese libro, el autor habla sobre los círculos de intimidad. Y esto se refiere a que ¿quién va a estar cerca de ti? Porque todos pensamos, es que luego todo el mundo tiene que estar cerca de mí. Yo no puedo ser uno sangrón, ¿sabes? No es malo decir que no. ¿Ok? No tiene nada de malo decir que no a veces. Si tú le estás dando acceso, yo he visto como tantos pastores pobrecitos, yo les doy un consejo: dejen de andar corriendo detrás de todas las llamaradas de petate que se encienden con los congregantes. Enséñenles a pelear, enséñenles a guerrear, enséñenles a orar, discipúlenlos, equípenlos, pero no quieran ustedes tomar el lugar de Dios en sus vidas. Y con esto me refiero, porque yo sé que hay mucho siervo con temor de Dios en su corazón, pero con lo que yo me refiero es que muchas veces la gente viene corriendo a nosotros porque no saben quiénes son, fíjense, porque no saben quiénes son, porque no saben la autoridad que tienen, porque no conocen su identidad. Ellos buscan en quién depender. ¿De quién van a depender? Entonces, a los pastores se nos etiqueta de que nosotros tenemos que andar corriendo de aquí para allá y andar atendiendo a todas las ovejas, ¿no? Eso es lo que se tiene, lo que piensan las personas que en sí es un pastorado. Y quiero decirles, bueno, los pastores sí se encargan del cuidado de las ovejas, pero yo quiero decirte algo: el pastor no va y mastica el pasto por las ovejitas y se los da en la boquita, ¿verdad que no? Las ovejas se les muestra el pasto verde, los pastos buenos, y se les lleva hasta ese lugar y ahí se les permite apacentar, ¿verdad? Ahí se les permite estar tiempo para que puedan comer, para que puedan reposar, para que puedan retosar, para que puedan ejercitarse, para que puedan hacer lo que quieran. Pero el pastor está ahí para asegurarse que las ovejas están seguras, que las ovejas están en un buen pasto, que las ovejas a cierta hora del día van a ir a su casita, a su tejabán, lo que sea, para guardarse. Pero te vuelvo a repetir, el pastor no puede beber por ellas, el pastor no puede comer por ellas, eso lo tienen que hacer las ovejas. Entonces,
nosotros como siervos de Dios debemos de enseñarle a la gente, debemos de darle las herramientas que necesitan. Pero ellos tienen que mascar su pasto y beber su agua. ¿Sí me están entendiendo? Espero que sí. Porque hay pastores que queremos de repente, ay, tengo que hacer todo por ellos. No, no es así. Ellos tienen que ir descubriendo su identidad como hijos de Dios. Y saber, ¿verdad? Que a todo tiempo, en todo tiempo, Dios está en su oficina y Él está ahí a una llamadita de distancia. Así tan fácil como cuando yo ahora quiero hablar con mi papá y yo agarro el teléfono y le marco y mi papi me contesta, le digo, hey papi, ¿cómo estás? Y lo saludo, platicamos. De la misma manera está nuestro Padre Eterno. Ahí nomás levantas el interlocutor, papá, necesito hablar contigo. Y ahí está tu Papá Eterno escuchando. A ver, dime, hijo. Aunque no puedas tú quizá escuchar su voz, eso no quiere decir que Él no te hable. Y Él está ahí escuchándote. Y a Él le gusta, Él ama escucharnos. Pero esas personas que quieren hacer del pastor su todo, el pastor va a venir y va a orar por mí, el pastor va a venir y me va a buscar dónde rentar, el pastor va a venir y va a pagar mi renta, el pastor va a venir y va a orar por los enfermos, va a orar por mi casa para que se salga el diablo, y el pastor va a venir y me va a sacar los chamacos. Hombre, gente, por favor, tengamos misericordia de los pobres pastores. Y te vuelvo a repetir, tú, varón o sierva de Dios, si estás pastoreando, tú necesitas, primero que nada, en ese círculo de intimidad, en tu primer círculo estás tú con el Padre Santo. Y también ahí entra tu esposo. En el siguiente están tus hijos. Y quizá amigos íntimos, pero muy íntimos. En el siguiente circulito puede estar la congregación. En el siguiente circulito externo puede estar tus amigos del Facebook, por ejemplo. Y ya fuera de esos círculos está Al Qaeda y todo lo que te da, lo que no es muy agradable tener junto a ti. Entonces, tú debes de priorizar, siempre esa palabra me da problema, que ¿quién va a tener más acceso a ti? Dios tiene que tener el acceso 100%. Tu esposo o tu esposa deben de tener acceso 100%. Aquí en el matrimonio nada de que no te dejo ver mi celular, no te doy mi cuenta del Facebook porque no quiero que estés de husmeadora saben que ese tipo de cosas no van en un matrimonio, no van, simplemente no van. Díganle lo que quieran, háganle como quieran, esas cosas no caben en una relación matrimonial, porque es igual la relación con Dios. Con Dios no podemos tener secretos, amados. Con Dios no podemos estarle ocultando las cosas porque Él lo sabe todo. Entonces, Saúl quería engañar a Samuel, hombre, Dios ya lo sabía todo. Pero, ¿qué pasa? Saúl pensaba que podía burlarse de Samuel y de Dios por su inseguridad, por no saber quién era. ¿Sabes? Cuando yo entendí, wow, soy hija de Dios. Y Él me ha dicho, soy su hija preciosa. Estas palabras me impactaron en mi vida de tal manera. ¿Sabes? Yo le pude decir a muchas cosas que no. A muchas cosas que no eran buenas para mí, yo las corté completamente. Y abrí mis brazos, amados, para empezar a recibir lo nuevo. No quiero decirte que a partir de ese día ya todo estuvo bien bonito y bien fácil, no. Porque yo tengo otros testimonios de donde yo les explico que yo tuve otras batallas. Tuve que ser liberada del espíritu de la música, tuve que ser liberada del espíritu de ansiedad. Y el Señor tuvo que sanar mi corazón del abandono de mi padre. O sea, ha sido todo un proceso, pero quiero decirte que vale la pena. Porque ahora yo digo, Señor, entiendo más ahora lo que significa ser tu hija, lo que significa ser transformada, lo que significa ser restaurada. Porque yo puedo ver la obra que tú has hecho en mí, Señor. Porque ahora no te puedo decir, amado y amada, que ya estoy al 100% todo lo que yo debiera ser. Porque yo creo esto, que mientras sigamos en esta carne, siempre vamos a tener esa batalla, ese estira-afloje. Pero hay un cierto nivel en el que tú para atrás no vuelves ni para nada. Eso yo ya estoy, de que no, para atrás, fúchila, yo jamás vuelvo. Porque yo quiero lo nuevo. Yo me extiendo hacia la meta, dijo Pablo. El mayor título
la identidad que tú y yo tenemos está basada en nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios es una relación de padre a hijos. Somos sus hijos, sus hijas e hijos amados. Y así cuando Cristo se salió de esas aguas del bautismo y se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó esa voz hermosa que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo vino como Hijo de Dios y operó como Hijo de Dios y vino a mostrarnos esa relación hermosa de padre a hijo que jamás ningún rey pudo dar a conocer, solamente Cristo. Porque a Adán se le dio esa potestad, pero Adán no la quiso, ni Eva tampoco. Ellos se la dieron a Satanás. Pero Cristo vino a restaurar todo. Y Cristo empezó a decir: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y recuerda, en aquel tiempo el declarar eso era, sentencia de muerte con la religión. Porque desde ese día jamás nadie había tomado ese título. Había tomado esa identidad: soy hijo de Dios. Y Cristo fue el primogénito de muchos. Fue el primero de muchos de nosotros. Y somos copartícipes, coherederos con Cristo de esta herencia maravillosa reservada para los santos en el reino de los cielos. Cuando tú empiezas a pararte y decir: soy hijo de Dios, empiezas a decirle a muchas cosas que no. Empiezas a separarte del montón. Empiezas a entender tu posición. Empiezas a abrazar muchas cosas. Y puedes, con la ayuda de Dios, yo te lo digo por experiencia, puedes vencer la inseguridad, puedes vencer la inadecuación, la ansiedad, la depresión, la soledad. Todo eso puede ser vencido cuando tú y yo abrazamos la identidad que hay en Dios para nosotros. Él te dice hoy: yo soy tu padre y tú eres mi hijo o tú eres mi hija. La pregunta es esta: ¿tú aceptas lo que Él te está diciendo? ¿O vas a seguir como Saúl, o vas a seguir como yo estaba en ese día? Ay, Señor, pero me siento sola. Ay, Señor, pero no merezco este bebé. Ay, Señor, la gente me mira como que no merezco nada. Señor, la gente me ha dicho que merezco esto, estar sola. Yo hubiera podido quedarme estacionada de ese lado. Pero, ¿sabes? Yo al escuchar la voz de Dios tan amorosa, tan llena de verdad, su verdad me liberó. Pero yo tuve que aceptar esa verdad. ¿Ok? Porque una cosa es escuchar la verdad y otra cosa es aceptarla. Y esa verdad, al yo aceptarla, me hizo libre. Yo te bendigo. Muchísimas gracias por haber escuchado este mensaje. Por favor, déjenme sus comentarios. Pueden enviarme correos electrónicos a herederos del reino número 77 ahí, herederos del reino 77 @gmail.com. Mándenme sus correos electrónicos. Estoy en Facebook, Patricia Robinson. También pueden buscarme en Radio Conexión Reino en el Facebook. Ahí estoy para servirles. Mándenme mensajes si esto te ha edificado. Que Dios les bendiga. Que pasen un buen día. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar al pendiente de este programa. Bendiciones.